Si bien el día de hoy hemos estado haciendo un balance de una serie de indicadores vinculados al tema del empleo, que es un tema fundamental donde se tiene un monitoreo prácticamente semana por semana en función del desarrollo de este componente en nuestro país. Vale la pena hacer la referencia que tenemos los datos de cierre correspondiente al mes de abril, donde se observa la constante disminución desde el punto de vista del desempleo en Venezuela. Nosotros el dato que tenemos para el mes de abril es que cerró en 7.3% y cuando analizamos el 2014, 2015 y 2016 vemos que son los 3 años de menor desempleo del mes de abril en la serie. Vemos la constante reducción, casi 12 puntos porcentuales de reducción desde el momento del sabotaje petrolero en Venezuela, y vemos cómo los últimos 3 años, precisamente años vinculados a la guerra económica, se mantiene una estabilización en cuanto al dato. Sin embargo, el mes de abril plantea un dato sumamente importante y tiene que ver con la formalidad. En el caso de la formalidad, hemos logrado incrementar por encima del 60.3%, un tema que es sumamente importante, sobre todo como síntoma en medio de la guerra económica que sufre en nuestro país, y vemos precisamente esa inflexión que se planteó entre el informal y el formal desde el momento del sabotaje petrolero, los momentos que se perfilaron a principios del año 2000, de la década del 2000, y posteriormente como hay una constante en cuanto al incremento de la formalidad en Venezuela. Vale la pena una vez más destacar que los datos que se ubican en este momento en 39.7% de la informalidad no corresponden necesariamente con lo que se llama economía informal o los buhoneros, como es el nombre que tradicionalmente se tiene, sino que ahí normalmente entra todo lo que se refieran a establecimientos de empleo que tengan menos de 5 personas, es decir, un consultorio médico puede tranquilamente estar dentro de lo que se asume como informalidad desde el punto de vista tradicional. Unos datos importantes, tenemos el total de empleos que se han generado en la Revolución Bolivariana desde su inicio hasta el presente. Estamos hablando de 4.449.530 nuevos puestos de empleo que se han generado en los primeros 16, 17 años de la Revolución Bolivariana. Es decir, casi 4,5 millones de empleos se han generado en estos 16 años y 620.392 se han generado en plena guerra económica. Adicionalmente, cuando vemos los indicadores que se han venido planteando para las líneas bases que vamos a tener para la medición desde el punto de vista de los motores productivos, vamos a encontrarnos que hay unos datos que se mantienen como constantes desde el punto de vista de su reducción, y es precisamente, por ejemplo, que en el sector agrícola vemos un valor desde el punto de vista de la tasa de desocupación que se encuentra en 2.9%. Esto es uno de los desafíos que plantea el motor agrícola. Hay una tasa de desempleo muy baja desde el punto de vista de la agricultura, hace falta más gente para trabajar la actividad agrícola y es uno de los desafíos que plantea este motor. Otro de los motores que vemos es el de construcción, una tasa de 11.8% desde el punto de vista de desempleo. Por lo general la construcción tiene un comportamiento estacional, pocos periodos donde hay gente que entra en el mercado laboral, sale del mercado laboral, y uno de los desafíos que plantea el motor construcción, fomentado en la Gran Misión Vivienda Venezuela, es precisamente que este parámetro se ubique por debajo de 10%. Otro de los motores que estamos analizando tiene que ver con todo lo que se asocia al área de comercio, restaurantes y hoteles. Ahí vemos una tasa que es el desafío de la línea base, es 6.7%. Ya hemos visto una conducta importante en el primer trimestre donde tiende a disminuir precisamente en el área de comercio, restaurantes, estos valores. Posteriormente tenemos otro de los que estamos analizando, tiene que ver con los establecimientos financieros. Ahí la media se ha ubicado en 5.5%, ven los últimos 3 años, 5.3, 5.3, 5.5, los valores que asumen precisamente la línea base. Ahí también en el sector financiero el comportamiento del primer trimestre ha sido de reducción. Otro de los valores que estamos analizando es hidrocarburos, minas y canteras. Ahí el desafío está en disminuir el 8.4%, que es un valor, ahí evidentemente lo que se asocia a la faja petrolífera Orinoco y el motor del arco minero van a ser elementos importantes para, con el equilibrio desde el punto de vista ecológico, con el equilibrio desde el punto de vista social, lograr dinamizar estas áreas desde el punto de vista productivo. Y adicionalmente tendríamos los otros motores, en este caso servicios comunales sociales, el quinto motor del caso de la economía, 4.3% es el desafío. Esto es un área que ha crecido mucho en la Revolución Bolivariana, son precisamente todos los servicios desde el punto de vista comunal, y ahí están parte de esos desafíos, es decir, lograr reducirlo
en mayor nivel. Síntesis de la Vicepresidencia de Planificación del día de hoy. Tenemos una cifra desde el punto de vista de desempleo de 7.3% para el mes de abril. Es el tercer, está ubicado dentro de los 3 años recientes, los valores más bajos de los últimos 20 años desde el punto de vista de desempleo. Dato importante, el empleo formal, la tasa de empleo formal se ubicó por encima del 60%, 60.3%, un elemento que es sumamente importante en medio de una adversidad, de una guerra económica. 4,5 millones de empleos ha creado la revolución desde su inicio hasta el presente y 620,000 puestos de empleo corresponden a los 3 años precisamente donde hay más agresividad en la guerra económica, se mantiene y se preserva precisamente las cifras vinculadas al empleo en nuestro país.